yendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos lucrar. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Amigos de Ventana a la Realidad y de Prensa Sin Mordaza, sean bienvenidos a una nueva entrega de este espacio donde siempre buscamos pues que los venezolanos podamos estar siempre muy bien informados de la situación de lo que ocurre no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Y es que en el año 2018 se iniciaron las primeras deportaciones de venezolanos desde Trinidad y Tobago. Fueron expulsados en abril de ese año 82 venezolanos solicitantes de la condición de refugiados registrados y personas que habrían manifestado su intención de solicitarla. Una decisión sin precedentes del gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de Nicolás Maduro, lanzó el domingo al mar 16 menores de edad acompañados con otros 11 adultos que habrían entrado de manera ilegal a ese país, hecho ocurrido horas antes del inicio de un juicio que solicitarían su permanencia en la isla. Este hecho sin que la mayoría de los niños estuviese acompañado de sus padres y a bordo de dos peñeros, el cual en una frágil embarcación que se emplea para cruzar kilómetros de agua entre los puntos más cercanos del Golfo de Paria a cerca de 15 kilómetros de Trinidad y Tobago. Para más drama, el motor de una de las lanchas se averió y estuvieron navegando durante 48 horas sin que los familiares conocieran su paradero, y hasta que por orden de un tribunal fueron ubicados por la policía cerca de la playa de Los Iros y de vuelta a Trinidad y Tobago, donde se les ofreció atención médica y actualmente se encuentran bajo custodia. Algunos de los niños fueron trasladados allí porque en Venezuela no existen tratamientos médicos para ello. Y es que para hablar de este tema tan importante y tan delicado nos acompaña desde la ciudad de Madrid, en España, el ingeniero en petróleo, egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en la Universidad de Tulsa, Oklahoma. Humberto Calderón Berti, quien también fue ex embajador entonces de la presidencia interina de Venezuela en estos momentos, y bueno, se encuentra en España. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? Bienvenido a Ventana a la Realidad. Buenas noches, encantado de saludarte. Bueno, hemos visto entonces esta situación en la cual, en un video compartido por las redes sociales por David Smolarsky, quien es el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, mostraba un grupo de venezolanos que el pasado martes llegaban por mar a Trinidad y Tobago y allí fueron detenidos y se encuentran en custodia. Cuéntenos un poco qué ha pasado, por qué ha habido tanto silencio en torno a esta situación por los demás países, no solamente que son aliados de la parte interina de Venezuela, sino también de la democracia y por supuesto de los derechos humanos. Mira, muy lamentable toda esta situación que viene presentándose con Trinidad, pero también con otras islas del Caribe, ¿no? Nosotros históricamente en Venezuela, durante los años de democracia, fuimos solidarios, plenamente solidarios con los países del Caribe. Le brindamos no solamente apoyo, sino que también que acogimos a muchos ciudadanos de esos países en el territorio venezolano. Ahí hicieron vida. Muchos trinitarios, gente de Aruba, de Curazao y el resto de las islas del Caribe, llegaron a Venezuela y ahí fueron recibidos, como siempre nosotros recibimos a la gente, con mucha hospitalidad. Pero no solamente eso, sino que desde el año 1975, Venezuela estableció un programa de cooperación energética, se llamaban los Acuerdos de Puerto Ordaz, con esas islas del Caribe y algunos países centroamericanos. Eso fue durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y luego del año 1980, cuando el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, del cual yo fui su ministro de Energía y Minas, diseñamos lo que se llamó el Acuerdo de San José. Ese Acuerdo de San José incluía a todos los países de Centroamérica, más una serie de islas del Caribe. Trinidad no está incluido allí, pero sí estaban otras islas como Jamaica, como Barbados, como República Dominicana, etc. Ese acuerdo era un acuerdo suscrito conjuntamente con México y era de naturaleza simétrica. Tanto México como Venezuela se comprometían a suministrar 160,000 barriles por día de petróleo, cuando el petróleo en el mercado ocasional, es decir, el mercado spot, estaba $8 o $10 por arriba. Nosotros le vendíamos a todos esos países
a precios oficiales. Y no solamente eso, sino que le financiamos el 25%, el 30% de la factura petrolera. Ese 30% se le daba con créditos a 5 años al 5% de interés. Y después se les cambió y un 1% si esos créditos se convertían en créditos a largo plazo a 25 años con 1% de interés. 1% de interés en 25 años significa prácticamente regalarles el 30% de la factura. Y eso lo hicimos con una tremenda solidaridad, sin pedir nada a cambio, sin chantaje político, sin utilizar el petróleo como arma política y sin pedirle nada a cambio a esos países. Cuando Chávez llega al poder, Chávez continúa con los programas, aumenta la cooperación con Cuba, le suministra petróleo a Cuba en un acuerdo paralelo que fue el acuerdo energético con Cuba. Pero lo más triste de esto es que comienza a ejercer presión política sobre los países para lograr solidaridades políticas básicamente que le sirvieran para sus propósitos en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y eso fue lo que ocurrió durante esos años. Ahora, Venezuela, por primera vez en su historia republicana, está siendo víctima del desprecio de algunos países, de la persecución de nuestra gente. No todos, por supuesto, hay países que han sido muy generosos con nosotros, como es el caso de Colombia, por ejemplo, donde hay más de 1.700.000 venezolanos, como ha sido el caso de Ecuador, Perú, Chile. Son países que han acogido con gran amplitud a los venezolanos. Ha habido problemas en algunos países, es cierto, por diversa naturaleza que no viene al caso a analizar, pero en general hemos tenido mucho apoyo y mucha solidaridad de los países andinos. Pero el Caribe ha sido todo lo contrario, porque el Caribe ha sido, durante el gobierno de Chávez y durante el régimen de Maduro, víctima del chantaje y la presión del régimen venezolano. Ahora, embajador, la propia Comisión Internacional de los Derechos Humanos ya había mostrado alguna preocupación incluso por la situación y exhortó al gobierno de Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso de venezolanos que buscan protección internacional por razones humanitarias. Es decir, en unos términos similares expresó también la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, en un comunicado enviado por los medios este miércoles, quien subrayó que todos los refugiados inmigrantes, independientemente de su estatus, tienen derecho a ser protegidos y que sus derechos humanos deben ser respetados. Si sabemos que anteriormente, como usted bien ya lo mencionó, anteriormente Venezuela habría recibido cualquier cantidad de migrantes también trinitenses en nuestro país, ¿qué ha pasado entonces en los últimos años que ha llevado en este caso al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien también ha denunciado a través de su cuenta de Twitter la utilización de los niños para fines políticos, quien también se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagros, a quien le atribuyó que junto a otros funcionarios el haber declarado la guerra prácticamente a esta isla caribeña por no apoyar a un cambio de gobierno en Venezuela? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es una tremenda inconsistencia de esos países y al propio tiempo un profundo desagradecimiento con Venezuela. Y por cierto, también le ha faltado entereza y una actitud más recia, más seria, más vigorosa por parte del gobierno venezolano, del régimen venezolano, para defender a los nacionales venezolanos. Porque en otras circunstancias esto hubiese ameritado una reacción mucho más contundente del gobierno venezolano frente a los atropellos que están siendo víctimas nuestros colegas venezolanos en Trinidad y en otras islas del Caribe. Curazao siempre y Aruba, siempre nos portamos muy bien con esas islas. De hecho, eran islas donde el grueso del turismo era venezolano. Y ahora, pues, no solamente a los venezolanos se les desprecia, se les hostiga, se les persigue, se les pide visas y cosas por el estilo, cuando Venezuela fue un país de puertas abiertas con los extranjeros, porque no solamente a la gente del Caribe, nosotros fuimos refugio de los perseguidos de la Segunda Guerra Mundial, recibimos a los judíos en el año 39-40, luego recibimos a los migrantes de la posguerra cuando Europa estaba en muy precaria situación desde el punto de vista económico, había mucha hambre, mucha miseria, porque el continente había sido destruido, y recibimos miles de españoles, portugueses, italianos, de Europa del Este y toda esta serie de cosas. Venezuela fue siempre un país receptáculo de migrantes, siempre lo tratamos bien, lo tratamos con generosidad,
Si alguna cosa siempre tuvimos los venezolanos, fue precisamente esa, ¿no? De recibir con los brazos abiertos a los migrantes, al hecho tal de que muchos de los que fueron después de la guerra, pues no han salido de Venezuela a pesar del desastre. Han salido sus hijos y sus nietos, pero ellos se han quedado en Venezuela porque se sembraron en nuestro territorio. Y Venezuela siempre fue un crisol de nacionalidades y un país de acogida. Nos cayó esta desgracia encima. Hoy Venezuela es un país de migrantes. Hay cuántos, 5 o 6 millones de venezolanos dando vueltas en el mundo. Y yo creo que esto es una tragedia inconmensurable. Nunca la habíamos vivido, no estamos acostumbrados a eso. El venezolano no era migrante, el venezolano no salía del territorio nacional. Y la desgracia ha hecho que miles y millones de venezolanos han salido por diversas circunstancias, por persecuciones políticas, porque han tenido oportunidades de trabajo, y muchos otros, los que van a pie van por hambre, que van a Colombia y otros llegan hasta Ecuador, otros a Perú y otros llegan hasta Chile. Yo conocí infinidad de casos cuando estaba en Colombia, infinidad de casos, perdón, de paisanos nuestros que recorrían el territorio, atravesaban Colombia, atravesaban Ecuador, atravesaban Perú para llegar a Chile. Y eso es un verdadero drama, lo que se vive en la frontera venezolana colombiana. En Cúcuta, por ejemplo, miles de venezolanos vienen todos los días a Cúcuta o pasan a Cúcuta solamente a comer y se regresan con, con recorridos de hasta de 2 horas de caminando, viniendo y 2 horas yendo, simplemente para comer porque tienen hambre y no hay en Venezuela la posibilidad de que puedan comer. O sea, lo que está viviendo Venezuela es una verdadera tragedia humanitaria que mucha gente en el mundo no se ha percatado de lo que allí ocurre. Y esto de Curazao, perdón, Trinidad y Tobago. De Trinidad y Tobago ya traspasa pues todo lo que significa la solidaridad internacional, la tiran por la borda y no solamente persiguen a los mayores, sino también a los niños, expulsan a nuestros niños. Y esto amerita una reacción mucho más fuerte y mucho más contundente por parte del régimen venezolano. Ahora, si bien la relación que existe hoy en día con Trinidad y Tobago ha sido, por esta misma circunstancia tal vez, ha sido un poco debilitada, sabemos que los venezolanos, como usted bien lo menciona, están atravesando situaciones muy difíciles. En una de las denuncias que están haciendo pues las personas que se están directamente pues que están allí en esta situación donde bueno, se encuentran pues retenidos en estos centros que son realmente para personas que son maleantes, que son una persona que de manera ilegal pues habrían cometido algún delito. Entonces tenemos niños que podemos ver las imágenes de las denuncias donde se ven a los niños en el suelo, bebés que no tienen alimentos. Pues las madres han denunciado también el hecho de que estos menores se encuentran en estas condiciones bastante infrahumanas y por supuesto no se ha dado una respuesta ya definitiva con respecto a la situación. Ellas señalan también que hay niños enfermos. El ministro de Salud Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, defendió en una rueda de prensa la deportación de migrantes ilegales venezolanos, negó rotundamente conocer el hecho de la expulsión de estas personas y, según dice, él no puso ninguna persona en ningún bote. Él no tiene conocimiento si fueron 10, 12 o 16 niños. No sabemos de qué hablan los medios de comunicación. Y también anunció que si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona que es indeseable y debería afrontar consecuencias judiciales. ¿Cuál sería entonces la posición que debería fijar el gobierno venezolano, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, ante esta situación contra los venezolanos que estamos presenciando entonces esta vivencia en estos países del Caribe, no solamente del Caribe, puede ser en otros países como sucede en Bolivia, en Ecuador, que hay mucha xenofobia y evidentemente con la cierre de las fronteras producto de la pandemia es mucho peor. Entonces, ¿cuál es su Bueno, apreciación con respecto a esto? hay distintas circunstancias en cada país, ¿no? En Colombia, a mí me consta, porque estuve allá 10 meses, que el gobierno del presidente Duque y el gobierno también del presidente Santos antes de Duque han tenido un comportamiento ejemplar en el trato de los migrantes venezolanos. Los han acogido en su sistema de salud, tienen acceso a la salud, acceso a la educación, han conseguido algunos permisos de trabajo. Cuando yo estaba allá había más de 600.000 venezolanos con permisos de trabajo. Le permitieron, por ejemplo, que se pudieran utilizar los pasaportes vencidos
para hacer trámites y para entrar y salir de Colombia, cosa que muy pocos países han hecho. E hicieron una cuestión extraordinaria durante el gobierno del presidente Duque, que fue darle la nacionalidad colombiana a más de 20.000 muchachos, 24.000 niños venezolanos, que eran hijos de padres venezolanos, algunos de ellos indocumentados, y no tenían nacionalidad, no podían ser ni venezolanos ni tampoco colombianos, porque en Colombia hay que ser hijo de colombianos para permitir la nacionalidad. Y en este caso, el presidente Duque, de una manera muy generosa, le dio la nacionalidad a 24.000 niños venezolanos. Eso es algo que hay que reconocer, encomiable y que hay que agradecer profundamente. Y así otros países. Ahora, también ha habido problemas en otros países porque nuestros conciudadanos pues, no se han portado adecuadamente. Eso es verdad. No podemos defenderlos a todos por el hecho de ser venezolanos. En algunos países han entrado en actividades delincuenciales. Así ha habido en Colombia, ha habido en Ecuador, ha habido en Perú. Claro, yo diría que para el número de venezolanos, por ejemplo, que hay en Colombia, pues no hay rasgos fuertes de xenofobia con los venezolanos. Eso se debe a varias razones. La primera razón es porque Colombia y Venezuela han tenido una frontera grande, 2.200 kilómetros de frontera, además una frontera muy permeable, porque los venezolanos en las zonas fronterizas son venezolanos, colombianos, las familias se han cruzado mucho entre ellas, de manera tal de que existe esta permeabilidad en la frontera y esta porosidad en la frontera. Pero es que además de eso, no solamente es por el hecho del comportamiento que ha habido, sino que también miles de colombianos han hecho vida en Venezuela, vivieron en Venezuela durante muchísimos años, ahí se les dio acogida, se les abrió los brazos, ahí muchos de ellos hicieron sus familias en Venezuela, ¿me entiendes? Yo creo que eso también amortigua un poco la reacción, la eventual reacción negativa que puede existir con los venezolanos, el hecho de que tantos millones de colombianos. Yo recuerdo que en la época en que yo era ministro de Energía y Minas, se hizo un censo y llegaba casi a 3 millones de colombianos que habían en Venezuela, y ahí no se les persiguió nunca. Ahí se les dio acogida y se les brindó oportunidades de trabajo y oportunidades que constituyeran sus familias, como siempre fue Venezuela, ¿no? Toda la vida. Y eso ha tenido su reciprocidad por parte de Colombia, esto hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. ¿Me entiendes? Ahora, cuando un venezolano acomete algún delito o hace algo indebido, pues tiene que entender que hay unas leyes que hay que respetar. Yo siempre le decía a los venezolanos que estaban en Colombia cuando yo estaba ya de embajador, que había que reconocer las realidades de cada país. Cada país tiene su idiosincrasia, sus costumbres, sus maneras, sus leyes. Y eso hay que respetarlo porque nosotros allí fuimos acogidos, nosotros no somos nacionales colombianos. Ese hecho nos obliga a respetar profundamente las leyes que en esos países existen, que no hay ninguna razón para vulnerar las leyes, hay que respetarlas, ¿me entiendes? Pero claro, hay también grupos importantes, no la mayoría evidentemente, de venezolanos que se han levantado en este desastre que hemos vivido en Venezuela en los últimos 20 años, que es una especie de ley de la selva, donde no hay respeto por las leyes, ni hay respeto por los derechos, no de uno, sino de los demás también que tienen derechos y hay que respetarlos y pretenden seguirse comportando de la misma manera afuera, en otros países que tienen sus propias culturas y sus propias maneras de ser. Me parece que toda esta desgracia que ha significado la diáspora, cuando más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar el territorio nacional y se han ido prácticamente a todos los confines del mundo, porque encontramos venezolanos hasta en Australia, en el lejano oriente, en Medio Oriente está lleno de técnicos petroleros en todos los países del Golfo, no digamos de esta zona del mundo. En Europa hay venezolanos en todas partes de los países europeos y en América desde el Canadá hasta la Patagonia venezolanos. Entonces todo esto pues va a significar el día que haya un cambio político en Venezuela, algo que hay que verlo positivamente, en el sentido de que esta gente que ha vivido bajo el cobijo de otros países donde hay leyes, donde hay una educación distinta, pero sobre todo un respeto por las leyes de la gran mayoría de ellos, pues ojalá y esto sirva también para que contagien a los venezolanos que se han levantado durante el chavismo, que se han acostumbrado a vivir bajo la ley de la selva, donde todo el mundo reclama derechos y muy poco gente tiene conciencia de sus obligaciones. Y eso nos hará que en el futuro Venezuela pueda ser un país
distinto, mucho mejor al que hemos vivido en el transcurso de los últimos años. Pero ahora, embajador, si esa situación que tienen estos venezolanos, que yo creo que incluso son muchos más de los que usted menciona, porque debemos recordar que son 5 millones los que en promedio han salido de Venezuela por diferentes vías terrestres, aéreas, pero recordemos que en esas estadísticas no entran aquellos venezolanos que gozan de una doble nacionalidad, que están viviendo en otros países, bien sea como europeos, bien sea como cualquier persona de cualquier ciudadanía de otro país. Sin embargo, es bueno recalcar, y quiero retomar el tema con respecto a lo que es Trinidad y Tobago, porque me llama muchísimo la atención de que incluso se está buscando la manera de ilegalizar a las personas que están incluso legales, cuando el mismo ministro de Seguridad Nacional amenazó a los venezolanos legales en la isla que si se descubren que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en las islas, su permiso de residencia podría ser revocado y este también podría ser revocado. Es decir, podría ser deportado, que quise decir. Es decir, tenemos una situación muy delicada porque al igual como sucede con Cuba, que está muy cercano a Estados Unidos, pues Venezuela tiene enfrente a las islas del Caribe y mucho más cerca a nivel del Golfo de Paria está Trinidad y Tobago a unos 15 kilómetros tan solo en estas pequeñas embarcaciones que denominamos nosotros peñeros. Entonces la pregunta en concreto sería: ¿cómo podemos entonces de alguna manera, pues los venezolanos están desesperados, como usted bien lo mencionaba, por salir de Venezuela, por encontrar alimentos, por conseguir medicina, por buscar una mejor calidad de vida? Entonces tenemos estos gobiernos que de alguna manera que apoyan a Nicolás Maduro, pues están no solamente cerrando la frontera, sino que también están pues buscando la manera de coartar un poco los derechos que tienen estas personas de vivir libremente en un país que les permite entonces desarrollarse y gozar una vida plena con sus familiares. Bueno, yo creo que es una situación extremadamente complicada. Esto no se va a terminar, esto va a continuar, porque no hay nada en el horizonte que haga atisbar que la situación va a ser distinta con el régimen de Maduro. Yo creo que lo que viene de aquí en adelante es un deterioro ya de por sí de lo que ya existe, peor de lo que existe en estos momentos. Y eso va a obligar a que la gente tenga más propensión a salir. ¿Entiendes? ¿Cuál es la solución? La solución es que hay un cambio político en Venezuela, no hay otra. No hay otra. Mientras esto persista, pues la situación en Venezuela se va a agravar. Pero no solamente la situación humana de Venezuela, los problemas que están viviendo en Venezuela, sino en toda la región, porque Venezuela hoy es un foco de alimentación de cosas indebidas. Ha proliferado el narcotráfico, la minería ilegal, las fuerzas irregulares, los grupos que viven del delito internacional. Y esto constituye un elemento perturbador para la paz y la tranquilidad de todo el hemisferio, pero particularmente para los países vecinos con los que tenemos mucha relación, no solamente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y todos los países andinos, sino también en Brasil, en menor cuantía porque existe, pues la geografía allí es más complicada y está menos comunicada, pero que esto Venezuela hoy se ha convertido en un elemento de perturbación internacional muy grande. En Venezuela hay legiones de iraníes, chinos, de otras nacionalidades, que evidentemente están en Venezuela con otros fines, con otros propósitos, ¿me entiendes? Y esto habrá que en algún momento determinado que la comunidad internacional despierte, que se den cuenta que este no es un problema nacional venezolano solamente que nos corresponde a los venezolanos, sino que se está convirtiendo en un problema internacional muy serio por la desestabilización que pueda ocurrir en el resto de los países de la región. Bueno, pero es que es algo que también está generando muchísimo ruido, incluso que a pesar de la peligrosa odisea que han atravesado estos 16 niños y 11 mujeres, y es que Miraflores se tenía una fiesta montada. Maduro es el día domingo, como es tradicional, celebrada por todo lo alto su cumpleaños, con mariachis, bailes y, bueno, entre ellos estaba bailando como siempre con la primera combatiente revolucionaria Cilia Flores. Entonces no es para nada extrañar que si es una burla para el gobierno, veíamos como con un tapabocas se burlaba de la gente pues soplando para crear una matriz de opinión. Es fácil pensar entonces que la situación de unos pequeños que pudieron haber estado en riesgo pues de fallecer debido a un naufragio, pues no les importa lo más mínimo. Entonces la situación, como usted bien lo menciona, con respecto a lo que es el continente entero, tiene un gran problema porque tras un sinfín de acusaciones sobre un supuesto fraude electoral por parte de demócratas en Estados Unidos, finalmente Donald Trump
comienza a ceder. El republicano ha autorizado el inicio de la transición de la administración al presidente electo Joe Biden. Entonces ahí vienen muchísimos cambios también que podrían estar sobre la palestra, porque fíjese usted que todos esos caminos que ya se han adelantado con el gobierno de Donald Trump, todas esas sanciones que se han impuesto, podrían en un caso determinado retroceder, lo que podría darle mayor fuerza al régimen Bueno, y un poco de respiro. Pues, uno no sabe lo que puede pasar. Realmente no se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es cierto, le guste a algunos o no les guste, tengan simpatías por él o no las tengan, lo que sí es cierto es que el presidente americano que más solidario ha sido con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela ha sido el presidente Trump. Eso no hay ninguna duda. A mí me pareció que fue una precipitación de Guaidó y de Leopoldo López salir a felicitar a Biden, porque por lo menos han debido tener un poco de cordura así es. y de precaución, o quizás de recordar que como Trump se la ha jugado con nosotros, esperaran que las cosas hubiesen tenido un desenlace ya definitivo, ¿no? Yo no le critico que una vez que sea electo el presidente, formalmente el presidente Biden, pues lo reconozcan y lo feliciten, eso está bien, pero yo creo que no nos correspondía a los venezolanos salir rápidamente a felicitar a Biden, sobre todo dado el comportamiento que ha tenido el presidente Trump con Venezuela y con su causa de la democracia y la libertad, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Ahora, yo no estoy tampoco muy seguro qué va a pasar con el presidente Biden si es que finalmente toma las riendas del poder en los Estados Unidos, porque todavía hay muchos juicios y muchas cosas andando por ahí y uno no sabe al final del día qué es lo que va a ocurrir. Pero yo creo que va a ser como muy cuesta arriba, que hay un cambio dramático en la conducción de la política americana hacia Venezuela. Yo creo que en los Estados Unidos hay una conciencia bipartidista sobre el problema que significa Venezuela para la región. Lo que significa Venezuela para la seguridad de los Estados Unidos, no solamente de los países, la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en un problema serio que tiene que ser tomado en consideración. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Biden si es que finalmente asume? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. A mí no me gusta precipitarme en juicios porque realmente no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Ahora, vamos a ver qué ocurre y yo creo que una vez que sepamos cuál es la postura definitiva del nuevo gobierno americano, pues nosotros tomemos las posturas que tenemos que tomar, siempre en la esperanza de que va a haber por parte de los Estados Unidos, el nuevo gobierno americano, llámese la continuidad de Trump o el nuevo gobierno de Biden, un reconocimiento y una solidaridad a los esfuerzos que los demócratas venezolanos estamos haciendo en cualquier parte del mundo por lograr nuestra libertad y la restitución de la democracia. Eso es lo que nosotros aspiramos. Yo creo que es como prematuro todavía saber qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser la política, qué van a hacer con Cuba, qué le van a pedir a Cuba que haga con respecto a Venezuela. Porque yo creo que una apertura americana frente a Cuba, pues no debería ser una cosa gratuita, sabiendo y estando conscientes los americanos del grado de influencia que Cuba tiene en Venezuela. Porque buena parte del comportamiento que ha habido del régimen venezolano en el transcurso de los últimos años es por la influencia cubana, eso no hay ninguna duda. De manera tal de que hay que ver qué pasa con Cuba, qué pasará con Venezuela. Ahora, embajador, ese planteamiento que usted realizó hace un par de minutos, donde tanto Leopoldo López como Juan Guaidó daban como sus saludos como al ganador de esta contienda electoral por parte de Estados Unidos, a Joe Biden, ¿cree que eso se haya realizado con un fin de ganar puntos con ellos para, en el caso tal de que salieran electos y no se diera, como bien lo está denunciando Donald Trump, un fraude electoral? Pues evitar que no sean reconocidos como presidencia interina, porque sabemos que esto Pero es es todo un que tema con las no había relaciones necesidad de hacerlo, internacionales. no había necesidad de hacerlo con tanta premura, con tanta precipitación. Y lo primero que uno se pregunta es a nombre de quién lo hicieron, a quienes consultaron. Yo no soy miembro del G4, pero consultaron a los miembros del G4 para hacerlo. Consensuaron esa postura, porque no es una simple cosa, no es una cartica ni un telegramita cualquiera, Claro. sino que es un reconocimiento a alguien en un país donde hemos recibido una solidaridad muy grande por parte del presidente actual de los Estados Unidos. Es un problema de consideración, ¿no?
de agradecimiento y de consideración a la figura del presidente Trump. Yo no me hubiese opuesto, o no, tampoco estoy opuesto, pero yo no hubiese dicho nada si esto ocurre una vez que ya todo esté sentenciado. Es lo que corresponde y es lo que deben hacer. Pero creo que fue una cuestión precipitada, no sé con qué intenciones, pero yo creo que al presidente Trump le debe haber caído muy mal el comportamiento tanto de Guaidó como de Leopoldo López, ¿no? Que habían recibido mucho apoyo y mucha solidaridad del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué nos vemos nosotros o en qué se van a ver ellos si, por ejemplo, resulta que todos estos movimientos que hay desde el punto de vista legal de Estados Unidos se finaliza reconociéndole el triunfo a Trump en vez de Biden? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a justificar esa postura? No todos los países del mundo salieron precipitadamente a reconocer a Biden. Muchos se han aguantado y están esperando a ver qué pasa finalmente. Yo creo que no hubiese sido nada malo esperar un tiempo hasta que se produjera el veredicto final. Bueno, yo creo que con esto estamos casi terminando porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Así es, y yo quisiera, pues en principio agradecerle como siempre su participación. Sabemos que el tiempo es bastante corto y antes de despedirnos, sabemos que usted fue ministro de tanto de Carlos Andrés Pérez como de Campins, de el presidente Luis Herrera Campins, Campín. de Luis Herrera Campins, correcto. Entonces, como economista, que fue uno de un economista austriaco que llamado Joseph Schumpeter predijo que hace más de 75 años el fin del capitalismo, cuando aseguró que el éxito de la abundancia compartida en este sistema y cuando este alcance todos, este sería el fin del capitalismo. Es decir, estamos ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda ceder ante esta estructura económica y que muchos países Mira, vean la entrada de lo que es entonces el socialismo en sus países. ¿Cree usted que esto es posible? yo creo que hacer pronósticos a largo plazo pues es como muy complicado. Lo que sí yo no tengo ninguna duda, es que hay toda una conspiración internacional contra la civilización occidental, judeocristiana fundamentalmente. Que tenemos nuestros principios, nuestros valores, todos los países occidentales, indistintamente que seamos o no religiosos, porque eso es otra cosa, pero es una cuestión de filosofía. Nosotros fuimos levantados con la filosofía aristotélica, de los pensadores griegos, y bueno, y eso es la civilización occidental, ¿no? Y hay toda una conspiración internacional, a mi juicio, que va en detrimento de esa manera de pensar. Y todas estas cosas que se ven ahora con lo que llaman los globalistas y los progres, pues están en contra de todo, quieren una cantidad de cosas que van en contra de lo que han sido históricamente nuestros principios, nuestros valores, ¿no? El que no lo quiere reconocer es porque no quiere, ¿no? Ahora, que va a llegar el fin del capitalismo, lo veo complicado, porque aún los países más recalcitrantemente comunistas, como es el caso de China, tiene un sistema económico profundamente, salvajemente capitalista, y muchos otros países del mundo. De manera tal de que el capitalismo no creo que tenga sus días contados. Yo diría que los países que más han progresado en el mundo es porque se han abrazado al capitalismo. Ahora, eso no significa un capitalismo salvaje que no tome en consideración al ser humano, porque el objetivo central del desarrollo, el objetivo central del progreso de los pueblos, tiene que ser la mejora del ser humano. Eso es realmente el objetivo, porque no se puede ignorar de que existen altos niveles de pobreza en muchos países y que los gobiernos, en lugar de estarse dedicando a cosas que no deben hacer, que es ser empresarios o malos empresarios, deberían de dedicarse a atender las necesidades fundamentales del pueblo, que no son otras sino la educación, la salud, y crear y fomentar el empleo para que la gente tenga trabajo. Eso es, ¿me entiendes? Dele a la gente educación, dele las herramientas para que pueda progresar, dele a la gente la oportunidad de que pueda haber un buen sistema de salud, que la gente no se muera porque es pobre, porque tiene una educación, una salud pública que es adecuada, y finalmente tenga políticas públicas cónsonas con lo que significa el desarrollo y el progreso para que ellos tengan trabajo, pero no trabajo miserable de buhonero esperando la bolsa de comida de fin de mes, sino que el trabajo significa un trabajo productivo, un trabajo creador de riqueza, que no solamente le produzca beneficios a los empresarios, sino que también le produzca beneficios a los trabajadores, porque al final del día, aquella
prédica comunista de que los empresarios son enemigos de los trabajadores o los trabajadores enemigos de los empresarios es una falacia, porque para que haya progreso se requiere que hayan empresarios que corran riesgo y tengan los capitales y que hayan trabajadores que aporten con el sudor y con su esfuerzo el progreso de esas empresas, pero que el progreso de los empresarios conlleve también un progreso de la población. Los grandes países del mundo, los grandes países que tienen estabilidad, son aquellos países que han logrado una cierta equidad, ¿entiendes? Que han logrado consolidar una sólida clase media. Porque los países no se construyen con pobreza extrema ni tampoco con una minoría como ricos. Los países se construyen en la medida en que la clase media sea sólida, que tenga oportunidad de estudiar, que tenga una salud pública adecuada, que tenga acceso a la vivienda, que pueda tener también momentos de tranquilidad y de sosiego y de esparcimiento para que el mundo sea un mundo más equilibrado. Esto puede lucir como una cosa idealista, pero eso es al final del día lo que debemos buscar. Venezuela con los ingresos que ha tenido, con los ingresos que ha tenido sobre todo el régimen chavista madurista, Venezuela debería ser un país totalmente distinto. La gente no debería estar hurgando en la basura para comer. La gente no debería estar recorriendo miles de kilómetros a pie para encontrar un refugio donde comer y donde medio sobrevivir. La gente no debería estarse muriendo porque no tiene comida o no tiene agua. La gente no debería estar pasando tribulaciones porque no tiene electricidad. El país debería haber continuado por el sendero del progreso que nos dio la democracia, los 40 años de democracia. Que no eran perfectos, claro que no eran perfectos. Que eran corregibles los errores, que eran corregibles, cómo no, que había que hacer enmiendas, sí señor, todo eso es válido. Pero no haber destruido lo que había, porque hay un criterio de mucha gente que cree que la salvación de un país está en destruir lo que hay. No, es muy fácil destruir. Lo más fácil del mundo es destruir. Lo más Lo difícil difícil es es trabajar construir. con ahínco, con dedicación, con esfuerzo, con mucho trabajo, ¿entiendes? Para progresar. El día que nosotros tengamos en nuestras plazas públicas en Venezuela unos bustos de Arnoldo Gabaldón, de Gerardo Sansón, de Pérez Alfonso, del doctor Vargas, de Mario Briceño Iragorri, de Picón Salas, de Rómulo Betancourt, de Rafael Caldera, de nuestros héroes civiles que contribuyeron con su esfuerzo y su dedicación a construir el país, ese país es distinto, será distinto. Yo me revelo al pensar de que los únicos héroes que Venezuela tiene son los que han tenido charreteras. No es verdad, que no es verdad. ¿Me entiendes? Porque yo creo que en Venezuela no hay una plaza pública donde haya un busto sin un héroe con unas charreteras. No, el país lo han construido los civiles. La independencia lo logramos con Guerrero, es verdad. Pero el país lo construyeron los civiles y hay que reconocer Así es. eso. Y en la medida en que nosotros nos hagamos partícipe de esa creencia, vamos a tener un país distinto. Bueno, ex embajador, muchísimas gracias por sus palabras finales. Bueno, a Queremos ti, muchísimas gracias. agradecerles haya Buenas compartido con tardes. nosotros. Tenga usted una muy feliz noche. Igualmente. Amigos, era el ex embajador de la presidencia interina de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien no solamente es experto en petróleo y geólogo egresado de la Facultad de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Ingeniería y del Petróleo de la Universidad de Tulsa en Oklahoma. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato y fue ministro de Energía y Minas del presidente Luis Herrera Campins. Y con esto, amigos, nosotros nos despedimos el día de hoy de otra ventana a la realidad, no sin antes invitarles entonces a que estén muy pendientes de otro programa, por supuesto de cada jueves, donde traeremos para todos ustedes importantes y temas de actualidad. Recuérdense, como siempre, darle like a este programa, compartirlo es muy importante y suscribirse con la campanita para que puedan recibir entonces esas notificaciones cuando estemos nuevamente en directo y transmitiendo para todos ustedes. No me queda más que despedirme hasta la próxima semana, agradeciéndole a todos ustedes su participación con nosotros a través de los comentarios. Si tiene algo que quisiera dejar, pues escríbalo allí, que con mucho gusto lo estaremos leyendo y respondiendo para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Feliz tarde, feliz noche.